Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer un buen examen de conciencia, de manera que podamos tener la luz suficiente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer un buen examen de conciencia, de manera que podamos tener la luz suficiente para poder encontrar los pecados que hemos cometido. Esa es la clave, recordarlos. Hay personas que no saben leer o no saben escribir o dejaron las gafas o lo que sea. Esas personas, si no pueden, tratan de recordar al máximo los pecados, ¿no? Al máximo para que se puedan confesar. Hay personas que necesitarán a lo largo del ejercicio otra hoja, no porque sean muy pecadores, sino que escriben muy grande. ¿Listo? Escriben muy grande. Vamos a pensar eso, ¿no? Y piden la hoja sin ningún problema. Yo la primera vez que hice ese examen de conciencia tenía 15 años y llené 3 hojas. Entonces, no se asusten, porque vamos a confesarnos de pecados mortales y veniales también. No solamente los mortales, sino que hay muchos veniales que hemos cometido y también de eso nos vamos a confesar. ¿Listo? Abróchese sus cinturones, no quiero que nadie deje de escribir. Al final es un poquito cansado, pero no importa, vamos a tratar de hacerlo, porque como nos degustamos pecando, llega el momento donde hay que sacrificarnos un poquito para poder hacer un buen examen de conciencia. Ya varios se me han acercado y me han dicho, ¿cuándo llegan los sacerdotes? Empiezan a llegar desde mañana. ¿Listo? De mañana empiezan a llegar y empezamos a pasar persona por persona, no hay ningún problema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo, Señor Jesús, te suplicamos que nos ayudes a vivir este examen de conciencia. Danos la luz del alma. Despierta nuestra conciencia para poder encontrar en lo más recóndito de nuestro corazón aquellas cosas en que te hemos ofendido. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No marquen la hoja, por favor. No la marquen. Sí, pues no quiero encontrar una hoja que dice Jairo, un joven que drogadicto. Bueno, no quiero encontrar una hoja. Más bien la marcan, evitan que se les pierda. Y si se le pierde, pues empiezo a leer los pecados y el que se identifique levanta la mano. Listo. Empezamos con el examen de conciencia entonces. ¿Alguien le falta lapicero? ¿Le falta hoja? ¿Todos bien? Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No escriban nada todavía. He negado la existencia de Dios. Si alguna vez la has negado, escribe. Si no, no escribas nada. Otra, he negado el amor de Dios. O sea, he llegado a decir, Dios no me ama. Otra, he tentado a Dios. Si Dios existe, que caiga un rayo. Si Dios existe, que se manifieste. Eso es tentar a Dios, también es pecado. Otra, con mi vida doy testimonio del amor de Dios. Creo que deberíamos poner, me ha faltado dar testimonio del amor de Dios con mi vida. Me ha faltado dar testimonio del amor de Dios. Digo, si les ha faltado, ¿no? Si hay personas que no, que sienten que en verdad lo han hecho bien, no hay ningún problema. Confío plenamente en Dios. He confiado en Dios bajo cualquier circunstancia, a pesar de que las cosas vayan mal, he confiado en Dios. Dudo de lo que aparece en la Biblia. Eso que va a haber mar muerto, mar rojo partido en dos, eso que es resurrección, cuál que Jesús caminó sobre las aguas, cuál que multiplicó los panes. Dudo de lo que aparece en la Biblia. Otra, dudo o rechazo los dogmas de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Es una verdad que debe ser creída. Por ejemplo, la existencia del infierno. Yo no he creído en el infierno. La existencia del cielo, la existencia del purgatorio, la virginidad de María, que Jesucristo es Dios. Esos son dogmas de fe. Dogmas de fe. Otra, me he desesperado llegando a desconfiar de Dios. He desconfiado de Dios.
Otra. He presumido que puedo salvarme sin necesidad de Dios. O sea, no necesito conversión, Dios me va a salvar de todas maneras, yo no necesito cambiar de vida, Dios es un papito misericordioso. Cuidado. He presumido que me puedo salvar sin necesidad de conversión. Vamos muy rápido, muy bien. He pecado con intención de confesarme después. Hombre, yo sé que esto es pecado, pero después me confieso. Jugar con la misericordia de Dios nunca se debe hacer. Nunca tendrás certeza de que tendrás tiempo para arrepentirte. He pecado con la intención de confesarme después. He sido un católico tibio. ¿Qué es un católico tibio? Ni chicha ni limonada. Un católico a la mitad, que va a misa de vez en cuando, el que reza y peca empata. He sido un católico tibio. Te me ha faltado fervor. Siguiente. He llegado a odiar a Dios. En un momento de rabia, Dios mío, te odio, te llevaste a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. He llegado a odiar a Dios. Siguiente. ¿Le he dedicado suficiente tiempo a la oración? Muchachos, anoten, yo creo. No, me ha faltado dedicarle tiempo a la oración. Me quejo permanentemente. Soy quejumbroso, pues, ¿no? Me quejo permanentemente. Cuando hay una cosa que requiere sacrificio, en vez de ofrecerla, vivo quejándome, vivo renegando. Otra. He incumplido promesas hechas a Dios. Dios mío, yo te prometo que si recuperas mi matrimonio, voy a Buga. Te prometo que si me ayudas en tal cosa, voy a Monserrate. Esas promesas hay que cumplirlas, muchachos. Cuando uno promete no volver a pecar en algo y cae, entonces ha incumplido una promesa. ¿Sí? Duro. Venga, más para acá, acérquense. Miren esta. Voy a leer una cantidad de cosas supersticiosas y si usted ha cometido una de ellas, la anota. No voy a explicar cada una. Si usted no sabe, por ejemplo, qué es la necromancia, tranquilo, nunca lo ha hecho. Entonces siga derecho. Sí. Porque no me puedo detener en cada práctica de la nueva era. Entonces la pregunta es, ¿he sido supersticioso? Por ejemplo, he creído o practicado hechicería, brujería, adivinos, magia, incluyendo magia blanca, todas las magias del demonio, la blanca o la negra, toda viene de Satanás. Y Satanás, aun cuando se hace magia blanca, siempre pasará la factura. Quiromancia, lectura de manos, medium, las personas que traen espíritus para que hablen a través de ellos, agüeros. ¿Cuáles son los agüeros? Que si es martes 13 no te cases ni te embarques, que la herradura, que el billete del dólar doblado en pistolita, que toda esa basura, eso no sirve para nada. Que no quiebres un vidrio, que cuidado tira la sal, que si pone el bolso en el piso se le va a ir la plata, que si le barren los pies no se va a casar, que si rascan al Buda en la panza. Agüeros y supersticiones. He creído en horóscopos. La gente que cree en los horóscopos no es gente mala. No por creer en cosas estúpidas eres malo, no. Eres esto. Vamos a verlo en la charla de mañana de la nueva era. Vamos a hablar de los horóscopos. Y vamos a ver cómo los horóscopos son una patraña completa. Eso ni siquiera es científico. Atenta contra el sentido común, atenta contra la experiencia diaria. Y les cuento porque tenemos misioneros que trabajaron en periódicos a los que les tocaba inventar horóscopos. Es una profesión. Les toca inventarlos. Y hay gente que es fanática de esas tonteras. Cartas de naipe, taza de chocolate, que en el asiento de la taza del chocolate hay una figura y tratan de interpretarla. Riegos, saumerios, talismanes, pencas de sábila, filtros, maleficios, sortilegios, cábala, tarot, carta astral, alquimia, tabla ouija. Después les hablo de la tabla ouija. Santería, amuletos, vudú, gurúes, chamanismo, numerología, espiritismo, necromancia, cuarzos, piedras, mantras, medallas con poder. Si has creído en algo de eso, anota ahí, porque eso es superstición.
He puesto la fe o he practicado o me he dejado llevar por grupos y movimientos y sectas cristianas que mezclan la verdad de Jesucristo con otras ideologías, como el poder mental, la reencarnación, la falsa metafísica, el método Silva, oscurantismo, ocultismo, espiritismo, astrología. Atentos, distinto astrología y astronomía. Astronomos, astro significa estrella, nomos significa ley. La astronomía estudia la ley de las estrellas, física. Astrología, astrologos, es el estudio ya no científico, ya no técnico, ya no matemático, ya no preciso, ya no exacto, sino el estudio espiritual de las estrellas. Como que las estrellas, dependiendo de dónde estén ubicadas, te van a dar poderes o te van a decir cómo debes vivir tu vida. Eso es absurdo. Si Dios te dio libertad, la libertad no puede ser conducida por las estrellas que están a cientos de años luz. Sería una contradicción de Dios. La meditación trascendental, el yoga, mañana vamos a hablar del yoga, el reiki, gnosticismo, el I Ching, viajes astrales, la dianética, medicina holística, la parapsicología, la sofrología, la homeopatía, la acupuntura, la hipnosis, las regresiones, la lectura del aura, las terapias de olores y esencias florales, el esoterismo, la teosofía, el rosacrucismo, el budismo, el Krishna, la canalización de espíritus o channeling, y todo lo relacionado con la nueva era, al igual que las sectas mormones y testigos de Jehová que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios. Si has practicado algo de eso, anótalo ahí. ¿He sido satánico alguna vez? ¿He puesto algo en lugar de Dios? ¿He puesto algo en lugar de Dios? A tu esposa, a tus hijos, a tu carro, a tu novia, lo que sea que hayas puesto en lugar de Dios. He dejado de ir a misa, por ejemplo, por quedarme con alguien, mi trabajo. He cometido sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Es tratar indignamente lo sagrado. Por ejemplo, he llegado a comulgar en pecado mortal. Estoy en pecado y voy a comulgar porque mi mamá está ahí, y si no voy a comulgar, ¿qué va a pensar? ¿Que en qué estoy metido? He llegado a comulgar en pecado mortal. Otra. He recibido algún otro sacramento en pecado. El día que me casé, no me confesé. Iba a hacer la primera comunión y no me confesé. El día de la confirmación, no me confesé. Recibir en pecado los sacramentos. Otra. Me he confesado sin arrepentimiento o sin propósito de cambiar. Acá les voy a explicar una cosa muy importante. Para confesarse se requieren 5 pasos. 5 pasos. Primero, lo que estamos haciendo, el examen de conciencia. O sea, yo reflexionar en qué he fallado. Eso pues no lo anoten en la hoja, si quieren anotarlo en el cuaderno, ¿no? Pero simplemente les voy a explicar. Lo primero es saber que he fallado, examen de conciencia. Segundo, propósito de enmienda. Es decir, yo quiero cambiar, porque si no hay propósito de enmienda, si no quiero cambiar, pues nada hago. Es como decirle a mi novia, mira, te monté los cachos, yo reconozco que te monté los cachos, quiero que me perdones, pero eso sí, no me pidas que deje a la otra. No tiene sentido. Entonces, propósito de enmienda. Tercero, contrición de corazón. ¿Qué es contrición de corazón? Es que me duele, o por lo menos quisiera que me doliera haber pecado. Usted se imagina el novio otra vez diciéndole a la novia, mira gorda, ¿sabes qué? Fue un pequeño desliz. Es más, cuando estaba besando a esa chica, estaba pensando en ti. ¿Qué tal la belleza? Sí, o sea, no te lo tomes a pecho tampoco, pues fue una cosita. No, hombre, que se muestre arrepentido, que muestre que le dolió. Entonces, dolor de corazón, contrición de corazón. Cuarto, confesión de boca, que es lo que van a hacer mañana con el sacerdote. Van a decirle, Padre, esto pequé. Y quinto, satisfacción de obra. El Padre les pone una penitencia y deben cumplirla. Wilson, pero Arjona dice que con un Padre Nuestro el asesino no revive a su muerto. Arjona está perdido, señores. Ricardo Arjona es el único que tiene la conciencia tranquila, no sé cómo lo hace, me acabo de enterar que ha golpeado a su mujer, yo no sé cómo tiene la conciencia tranquila, eso es un escándalo público, pero tiene la conciencia tranquila el hombre y no se confiesa. Mis respetos para el hombre, pero yo que he pecado, que he sabido que no he tenido la conciencia tranquila, sé que necesito confesarme y que cuando yo me confieso, cuando yo me acuso ante Dios, entonces yo debo reparar ese daño que hice.
Y para eso es que el sacerdote me pone una penitencia. Y si es un Padre Nuestro, bendito sea Dios. Yo no entiendo a la gente. Si el Padre los pusiera a caminar de rodillas durante 2 cuadras lamiendo el piso, podría problema. Pero si les pone un Padre Nuestro, entonces no lo quieren hacer. Parece la lectura de Naamán, ¿se acuerdan? Naamán el sirio, que fue donde Eliseo, Naamán, y Eliseo le dijo, era leproso, y le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Y digo, por Dios, en Siria hay mejores ríos que el Jordán, me hubiera bañado más bien en Siria. Y le dijo uno de sus siervos, si el profeta te hubiera puesto algo complicado, ¿lo harías? Digo, sí. Entonces, si te puso algo fácil, ¿por qué no lo haces? Si a mí me dice el Padre, después de haber pecado horriblemente, mira, reza un Padre Nuestro, y me dice eso, yo digo, gracias, Dios mío, porque así de grande es tu misericordia. Si yo después quiero hacer otro proceso de perdón y quiero hacer otro proceso de mortificación, lo hago. Pero si el Padre me dice eso, yo lo hago, feliz. ¿Saben por qué? Porque en un tribunal humano usted confiesa su culpa y lo condenan. Pero en el tribunal de la confesión usted confiesa su culpa y lo perdonan. Bendito sea Dios. Entonces, me he confesado sin arrepentimiento. Wilson, y si yo no estoy muy arrepentido ahora de los pecados que he cometido, ahora vamos a hacer una dinámica para arrepentirnos. En caso de que de todas maneras no sienta ese arrepentimiento, basta que desee sentirlo. Basta que yo diga, quiero sentir dolor, aunque no lo sienta. Otra, he leído o poseo escritos contra la religión y la iglesia. Evidentemente, si te ponen a leer en la universidad basura, tú tienes que tener criterio para leer esa basura. Wilson, me pusieron a leer el Código Da Vinci. Eso es basura empastada. Eso es, miren, yo conozco 15 libros que desmienten el Código Da Vinci. Eso es una novela de Dan Brown. Como novela, algo de mérito tendrá. Como verdad histórica, cero. Cero. Rotunda y radicalmente cero. Se lo sostengo al que sea. Que me intente demostrar cualquiera de las cosas que dice Dan Brown en su libro. Cualquiera de las cosas que intente demostrar que es cierto. El Código Da Vinci, por ejemplo. O Ángeles y Demonios de Dan Brown también. O El Caballo de Troya de J.J. Benítez. Esas son cosas, inventos de ellos. Y por eso cuando sacan libros contra ellos, ellos no se defienden, porque saben que son inventos, pero son inventos que venden, son inventos que lucran. Que María Magdalena era el santo griego. No, hombre, por Dios, eso tiene que tener uno mucha imaginación para decir esas tonterías. Bueno, pero no es el tema de Código Da Vinci. Si quieren, algún día lo hablamos. ¿He sido perezoso al no formarme en la fe? Hombre, muchachos, por Dios. ¿He sido perezoso al no formarme en la fe? Es decir, no he leído el catecismo, no leo la Biblia, no leo nada que me pueda formar. Finalmente, ¿he pertenecido a alguna sociedad irreligiosa? Por ejemplo, he pertenecido a la masonería. Ser masón y católico no se puede. He pertenecido al comunismo. No se puede ser comunista y católico a la vez. Wilson, ¿por qué? Porque es que Marx lo dice en el manifiesto del Partido Comunista. Porque Marx lo dice claramente, un comunista considera la religión el opio del pueblo. Entonces, si tú eres comunista y consideras a la religión el opio del pueblo, no puedes ser católico a la vez. Por Dios. La secuela que ha dejado el comunismo, 20 millones de personas mató Stalin. Es una barbaridad, una brutalidad. La cantidad de purgas que sucedieron en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, la cantidad de asesinatos que se dieron en todo lo que se llamó la cortina de hierro, que era precisamente la Unión Soviética, esa Rusia extendida de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de barbaridades que se cometieron, la cantidad de ultraje, la cantidad de sacerdotes que murieron, la cantidad de monjas violadas y asesinadas, es que nadie tiene idea. Y de eso no se habla en ninguna parte. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Primer mandamiento listo. Segundo mandamiento. El primero era el más largo. Por ejemplo, hablar por celular en el templo, estar mascando chicle, es una vergüenza. Yo cuando voy a predicar a una iglesia que me invita un sacerdote, generalmente digo, hágame el favor y metan la mano debajo de la banca y me levantan la mano allí donde encontraron chicle, eviten comérselos. Y levantan la mano media iglesia. Yo no sé cómo hay gente, es que eso ni siquiera es
yo creo que eso ni siquiera es un pecado de sacrilegio, eso es un pecado de decencia. Es un pecado como de ignorancia, ¿será? ¿Cómo a una persona se le ocurre comer chicle en la iglesia y además pegar el chicle debajo de la banca? Eso es absoluta incultura, absoluta falta de educación. ¿Quién como Dios? Pero hay que anotarlo también. Bien, he blasfemado. ¿Qué es blasfemar? Proferir palabras contra Dios, insultos contra Dios. Otra, he utilizado el nombre de Dios, de la Virgen o de los santos irreverentemente. Chistes con Dios, con la Virgen María, eso no se puede hacer. Chistes con Jesús crucificado. Lo sagrado no se toca. ¿Cómo? Ni se le ocurra, muchacho, decirlo acá. Otra, he ridiculizado los misterios de Dios. Bueno. He ridiculizado el nombre de Dios. Otra, he usado irreverentemente el nombre de Dios, de los santos. Si lo has hecho alguna vez, escríbelo, pero nunca lo vuelvas a hacer. Otra, he incumplido promesas hechas a Dios o a la iglesia. Bueno, acá es sobre todo a la iglesia, a los santos. He jurado en falso. He hecho promesas que no tengo intención de cumplir. He hecho promesas que no tengo intención de cumplir. He jurado hacer algún mal. Te juro que me voy a vengar. O te juro que me las pagarás. He reparado el daño que he ocasionado con mis pecados. Muchachos, anoten. Yo creo que nos ha faltado reparar el daño que hemos ocasionado. Tercero, santificar las fiestas. Vamos rapidísimo. Santificar las fiestas. He faltado deliberadamente a la celebración eucarística del domingo. He faltado a misa el domingo y la fiesta de guarda. He llegado a faltar a misa el domingo sin motivo justificado. He faltado a misa el domingo, muchachos. Faltar a misa el domingo es pecado mortal. ¿Sabían? Materia grave. El tercer mandamiento que dice, santificar la fiesta no es lo que me decía un muchachito de mi unidad. Ay, Wilson, yo santifico las fiestas. Antes de farrear siempre me doy la bendición, le pido a Dios que venga, que me acompañe. No me lo decía en broma, me lo decía convencido de que eso era santificar las fiestas. Para que se den cuenta hasta qué exceso puede llegar la ignorancia religiosa, la falta de catequesis. Santificar las fiestas, ¿en qué consiste? En darle a Dios el culto que se merece, especialmente el día domingo. Ese es el día para el Señor. Siguiente, he llegado tarde o me he quedado sin oír misa entera por algún motivo injustificado. O sea, llego a misa a la mitad. Otra, me he distraído voluntariamente en la misa. He trabajado o he hecho trabajar sin necesidad el día domingo. Uno el día domingo debería descansar. Descansar, para eso fue hecho. Ahora, Wilson, si mi patrón me obliga, bueno, no tiene nada que hacer. Y si me vas a echar, no tienes nada que hacer, trabaja. Pero si tú eres patrón, deberías no trabajar el domingo. ¿Mi negocio solo funciona el domingo? Bueno, habrá casos excepcionales, pero en principio uno debería evitar trabajar el domingo. El domingo fue hecho para Dios. Cuentan la historia de un hombre, un campesinito, que trabajaba en el campo, ¿no? Y el domingo no trabajaba. Y tenía un amigo suyo campesino que sí trabajaba el domingo y se burlaba de él, porque el domingo le iba muy bien al otro campesinito ateo. Entonces, una vez, en medio de una burla, el campesino católico le dijo al campesino ateo, oiga, ven acá, si yo tengo 7 monedas de oro y voy caminando por la calle y me encuentro a un pobre y le regalo 6 monedas de oro, y ese pobre, viendo que yo quedé con una moneda, se lanza contra mí y me golpea y me la arrebata, ¿qué pensarías tú de ese pobre? Entonces dijo el campesinito ateo que es un malvado. Entonces el campesinito creyente le dijo, pues tú eres ese malvado. Dios te dio 6 días a la semana y el 7º día que se lo había reservado para él, tú golpeas a Dios y se lo arrebatas. Tú golpeas a Dios y se lo arrebatas. El 7º día, esa moneda última de oro, era para Dios y hay que dársela a Dios.
Ese día, el domingo, es para crecer en familia, para estar con los hijos, para estar con la esposa, para aprovechar, para leer la Biblia, para hacer actividades de sano esparcimiento. Es para descansar. Otra. He observado abstinencia los viernes de Cuaresma. Hoy es viernes de Cuaresma. ¿Se dieron cuenta que hoy no hemos comido carne? Y no vamos a comer carne. ¿Por qué? Porque los viernes de la Cuaresma son 40 días que da la iglesia a hacer mortificación. No se come carne. Y si yo he comido carne los viernes, he pecado. Entonces dice así: he observado la abstinencia los viernes de Cuaresma. Entonces anoten: no he observado la abstinencia los viernes de Cuaresma. O la vigilia que llamamos. Quebranté la vigilia. Me gusta más. Quebranté la vigilia. ¿Quién como Dios? Otra. He ayunado los viernes santos y los miércoles de ceniza. Es obligatorio ayudar. Para los mayores de 14 años y los menores de 59. He ayunado, te pongan, no he ayunado los miércoles de ceniza y los viernes santos. ¿Qué es el ayuno ese día? El ayuno es fundamentalmente una comida a pan y agua. Eso es el ayuno. Ese día debería una de las comidas ser a pan y agua. Entonces, no he ayunado los miércoles de ceniza ni los viernes santos. El viernes santo viene pronto. Ese día habrá que ayunar. ¿Cuándo es viernes santo? Dentro de 15 días. Dentro de 15 días viernes santo. Otra. Me he tardado mucho en confesarme después de haber cometido un pecado mortal. Me he tardado mucho en confesarme después de haber cometido un pecado mortal. Uno debería confesarse ipso facto. Muchachos, es que el pecado es muy delicado. Si uno muere en pecado mortal, teóricamente se condena. Es así de duro es esto. Entonces, uno cuando peca debería confesarse inmediatamente. Me he tardado mucho en confesarme después de cometer un pecado mortal. Siguiente. He comulgado por lo menos una vez al año. Por lo menos en Pascua de Resurrección uno debería comulgar. Misa cada 8 días, pero comunión obligatoria una vez al año. He ayudado a la iglesia en sus necesidades. Entonces, ¿he tardado mucho tiempo en confesarme después de cometer algún pecado mortal? He comulgado por lo menos una vez al año en Pascua de Resurrección. He ayudado a la iglesia en sus necesidades. He usado mal el tiempo del día de precepto. Es decir, el domingo, por ejemplo, no fui a misa y perdí el tiempo, no recé nada, no estuve con mi familia nada, porque el domingo está hecho para eso. Miren una cosa. He usado mal el tiempo el día de precepto. Miren una cosa. Los días de la semana, casi todos conservaron los nombres paganos. Lunes, en honor a la luna. Martes, en honor a Marte. Miércoles, en honor a Mercurio. Jueves, en honor a Júpiter. Viernes, en honor a Venus. Y sábado, en honor a Saturno. Domingo fue el único día al que se le cambió el nombre. ¿Y saben por qué? Porque la palabra Dominus significa Señor. Yo he escuchado a gente que dice que el primer día es el domingo y que el día del último día, a tu gente que digamos no trabaja el día sábado. No, esos son los judíos. Los católicos, el primer día, y los adventistas del séptimo día. No, yo he escuchado gente católica que pues tiene una empresa y todo eso, Y y el día sábado. no, el domingo. El sábado es el último día y que el domingo es el primer día. Es cierto, el sábado es el último día. El fin de semana es el sábado. El domingo siempre es el primer día de la semana, eso lo dice cualquier calendario. Los judíos celebran el sábado. ¿Por qué? Porque el Señor descansó el séptimo día. Muy bien. Porque el séptimo día, que es el sábado, ellos salieron de Egipto. Pero los cristianos celebramos el octavo día, que es el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque si los judíos celebraron el descanso de Dios, el fin de la creación, que era el sábado, nosotros celebramos el inicio de la nueva creación con la resurrección de Cristo. Cristo resucitó el domingo, primer día de la semana. Y si los judíos celebraban la salida, la liberación de Egipto, los católicos celebramos la liberación del pecado que se dio el primer día de la semana. El Señor resucitó el primer día de la semana. Entonces el día de descanso para nosotros es el domingo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana a hacer la fracción del pan. ¿Eso qué significa? Que celebraban la misa el primer día de la semana. Los católicos desde el principio lo hemos hecho.
Entonces nosotros debemos celebrar es el domingo. ¿Por qué el ayuno? Señores, el ayuno tiene muchas razones de ser. Primero, es una práctica que viene desde el judaísmo. Los judíos ayunaban. ¿Y por qué ayunaban los judíos? Ayunaban en primer lugar, ayunaban para sentir la necesidad de Dios. Cuando Y ellos se ayunan bastante. todavía lo hacen. Sí, porque pues yo me doy cuenta en Panamá que tal vez uno de ellos donde están, ellos se ayunan todo el día nomás con agua y por la noche nomás comen agua. Así es, y los musulmanes también. Los musulmanes también tienen la práctica de ayudar. Pero yo voy a explicarles. ¿Cuál es la intención del ayuno para nosotros? Voy rápidamente. La intención del ayuno para nosotros es lo siguiente. Le hemos dado demasiado gusto a nuestros placeres, a nuestros apetitos, a nuestra sensualidad. Y cuando uno le da demasiado gusto al cuerpo, el cuerpo es como un niño. No es que sea malo, sino que está malcriado. Y como está malcriado, hay que hacerle pao, pao. Al niño cuando está llorando, uno no puede consentirlo en todo. Uno tiene que ponerlo en orden, con cariño, pero con fuerza. Y porque el niño haga pataleta no significa que sea malo, pero significa que hay que corregirlo. Lo mismo pasa con el cuerpo. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que ustedes han dicho, voy a dejar de fumar, y sin embargo, a los 5 minutos están fumando otra vez? ¿Por qué? Le han dado mucho gusto al cuerpo. Voy a dejar de fornicar y está cayendo otra vez en la primera salida con la novia, le hemos dado mucho gusto al cuerpo. ¿Qué debemos hacer? Empezar a decirle al cuerpo, ya no te voy a dar tanto gusto, mijito. Empezar a decirle a los instintos, ustedes no me van a dominar a mí. Y uno de los instintos más fuertes que tenemos, al lado del instinto de la procreación, es el instinto de la alimentación. Entonces yo me abstengo de comer para decirle a mi instinto, yo te manejo a ti y no tú a mí. Y cuando yo aprendo a dominar mis instintos, cuando yo soy dueño de mí mismo, entonces soy un verdadero católico, porque ya no voy a pecar tan fácilmente. Por eso se ayuna. Se ayuna para dominar las propias pasiones. Se ayuna porque el que es capaz, atentos, el que es capaz de dejar de comer es capaz de dejar de pecar. ¿Quién como Dios? Hay que guardar ayuno también. He guardado ayuno 1 hora antes de comulgar. Cuando ustedes vayan a comulgar, 1 hora antes de la comunión, se debe guardar el ayuno. Y también tiene una historia, y es lo siguiente. ¿Cómo vas a comer tú? ¿Cómo no vas a preparar tú tu cuerpo para recibir a nuestro Señor Jesucristo? Por lo menos 1 hora antes de comulgar. Al principio los cristianos ayunaban un día antes de comulgar. Me ha faltado el ayuno eucarístico, se llama eso. Yo te hago una pregunta. A ver. Por ejemplo, que dicen que cuando uno comulga ya debe extenderse de comida. Y entonces los curas porque venden empanadas a la salida. No, después de comulgar no hay obligación de guardar el ayuno eucarístico, es antes de comulgar. O sea, 1 hora antes, después ya no hay obligación. Pero 1 hora antes sí, se llama ayuno eucarístico, ¿bien? Y miren esto, hay gente que dice, no, pero a mí la carne no me hace falta, entonces yo no voy a ayunar de carne sino de otra cosa. Señores, hay que ayunar de carne. Si quieres ayunar de otra cosa, ayuna también de otra cosa. Pero de carne, ¿por qué? Porque lo primero que nos pide la iglesia es obediencia. Y ese es el más grande ayuno, someter mi voluntad. Y después de que yo obedezca, entonces ahí sí, ayune de lo que quiera. Pero no tiene sentido yo ayunar de carne y comerme un filete de pescado. Tienes toda la razón, no tiene sentido. Pero la solución entonces no es dejar de ayunar de carne. Ayuna de carne y además ayuna otra cosa que te duela. Le va más bien. ¿Cómo, hermano? Si come pescado le va más bien. Hay gente que dice eso, y es cierto, pero entonces ayunen de las dos cosas, pero no tenemos por qué desobedecer. Acá lo que se nos está probando es la virtud de la obediencia, y sí que hemos sido desobedientes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, ya vamos entrando a los duros. Todo esto ha sido fácil, ya vamos entrando a los pecadillos difíciles. Honra a tu padre y a tu madre. 4º mandamiento. He irrespetado a mis padres. He sido agradecido con mis padres. O sea, me ha faltado agradecimiento con mis padres, más bien. He desobedecido a mis padres. Otra. He tenido espíritu de rebeldía hacia ellos. He tenido un espíritu de rebeldía hacia ellos. No solo de no obedecer, sino de quererme ir, me fastidia que me hablen, no quiero escucharlos.
los he amenazado o los he maltratado. He llegado a amenazar o a maltratar a mis padres. Les he llegado a desear algún mal. Me he avergonzado de mis padres. Vuelvo. Los he maltratado, los he amenazado. Les he deseado algún mal, que se mueran. No quiero verte, lárgate. Otra, me he avergonzado de ellos por viejos, por su estrato social, por su apariencia física. Otra, les he dejado de ayudar en sus necesidades, pudiendo hacerlo, sus necesidades físicas, espirituales. Otra, he criticado sus defectos, los he enjuiciado, he criticado sus defectos. He tenido odio hacia mis padres o resentimiento. He tenido resentimiento hacia mis padres. He sido irresponsable en mi estudio, no correspondiendo pues a mis padres que me están dando el estudio, ¿no? He sido irresponsable en mi estudio. He sido irresponsable en mi estudio. Siguiente. Si mis padres han muerto, he orado y he ofrecido misa por ellos. He orado por mis padres difuntos. Siguiente. He irrespetado a la autoridad a la que estoy sometido. La autoridad a la que estoy sometido es mi jefe, mi profesor, la autoridad civil. He irrespetado a la autoridad a la que estoy sometido. He irrespetado la autoridad a la que estoy sometido. He peleado con mis hermanos y compañeros. He peleado con mis hermanos y compañeros. Puede ser golpes o puede ser incluso discusiones, o sobre todo en las que se han agredido físicamente o verbalmente, ¿no? Porque, sí, no, una discusión no hay problema, pero en las que hay agresión, ¿no? Peleas de agresión. Otra, he tenido odio hacia mis hermanos, o he tenido odio o resentimiento hacia mis hermanos. Pilas con esta. Pilas con esta. He dado mal ejemplo a mis hermanos o compañeros, el pecado de escándalo. He dado mal ejemplo, enseñándoles cosas malas, enseñándoles lo que no deberían hacer. Otra, he abandonado parcial o totalmente a mis padres sin causa justificada. Una causa justificada es el matrimonio, por supuesto. Pero mis papás tienen una necesidad bien tremenda y yo irme de la casa simplemente porque sí. Otra, ¿me he dejado llevar por el mal genio? Sí. Atentos. Los padres, me he esforzado por educar moral y espiritualmente a mis hijos. Me he esforzado por educarlos. No solamente darles plata, no solamente que el colegio se encargue, yo debo esforzarme por hacerlo bien. He dado mal ejemplo a mis hijos. He tenido hijos fuera del matrimonio. Bueno. He dado mal ejemplo a mis hijos. Otra, he tenido hijos fuera del matrimonio. O antes del matrimonio. Si los tengo fuera del matrimonio, es que estoy casado y los tengo fuera, se llama adulterio. Claro, hombre, por Dios, los hijos hay que tenerlos dentro del matrimonio. Los hijos no son malos por eso, de ninguna manera, pero es pecado tener hijos fuera del matrimonio. Hombre, también, pero si ya se confesó, bien. Si fue antes se llama fornicación y si fue durante el matrimonio con otra persona se llama adulterio.
¿Qué es la fornicación? Pues tener relaciones sexuales antes de casarme. Entonces, la fornicación y la irresponsabilidad también de procrear. Lo que pasa es que la procreación requiere, atentos, en virtud de la justicia se requiere un hogar para poder procrear. Entonces, si una persona ha tenido simplemente hijos por ahí, es una procreación irresponsable. Ay, entonces me pongo preservativo. Tampoco, ya les voy a hablar de eso. ¿Cómo así? Esperen y verás. Les dije que esto se ponía bueno. Esperen y verás. Otra. He corregido siempre a mis hijos por su bien. He corregido siempre a mis hijos por su bien. Corregirlos. He evangelizado a mis hijos. Me ha faltado pues evangelizar a mis hijos. Hombre, no los he evangelizado suficientemente. Otra. Vamos rápido. He prevenido a mis hijos de las malas compañías. He forzado a mis hijos a recibir algún sacramento. Anda a comulgar, que la vecina nos está viendo y que va a decir que vos tan pecador. Vaya y comulgue. No se puede. He impedido a mis hijos que sigan su vocación o su profesión. Sí, mi profesión era hacer striptease. Y mi mamá me lo prohibió. Evidentemente eso no es una profesión, ¿no? Nos referimos a profesiones lícitas, válidas, buenas, y a vocaciones lícitas, válidas, buenas. Yo tenía vocación de mula, narcotraficante, pues hombre, si tu mamá te dijo que no, tenía toda la razón. No y punto. Cuando hay cosas buenas en sí mismas, esas son las que no puede prohibir la mamá. Otra, permito que mis hijos estudien en lugares donde se pone peligro a su fe, o a su moral, a su cuerpo, a su alma. Por ejemplo, yo católico, que mis hijos estudien en colegios evangélicos, no, porque me les van a poner en peligro su fe. Listo. O yo veo que el colegio de mi hijo es todo el mundo marihuanero, no hombre, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo para que no estudie allá. En todos los colegios sí, pero no todo el mundo. Es decir, evidentemente hay barrios. No, desgraciadamente, muchachos, yo creo que hay que rezar mucho es por esto, para que no legalicen la droga. Eso están ahorita peleándolo, por Dios bendito, el procurador está peleando contra eso, gracias a Dios, pero el caso en que llegaran a legalizar la droga, el daño sería aterrador a nuestras familias. Aterrador. Otra, he tolerado escándalos o peligros morales o físicos entre las personas que viven en mi casa. He tolerado escándalos morales entre personas que viven en mi casa. He tolerado escándalos morales entre personas que viven en mi casa. Me explico. Yo tengo una hija, por decir algo, no es cierto, pero tengo una hija. Dios quiera que no, mi hija se fue a vivir en unión libre. O mi hija está con su novio y invita a su novio a dormir a la casa y se van a dormir juntos. Ni se les ocurra. No, punto. Eso no se tolera en esta casa. En esta casa esto no se va a convertir en un burdel o en un motel. Esta casa se respeta. ¿Quién como Dios? Y si se van por otra parte, que se vayan, pero en esta casa se respetan las cosas. Bien. Otra. He maldecido a mis hijos. Nunca se les ocurra maldecir a sus hijos. Esas maldiciones tienen poder, desgraciadamente. Nos ha tocado hacer liberaciones de maldiciones de ancestros. Esas maldiciones hay que romperlas. Nunca se les ocurra maldecir a sus hijos. He permitido que mis hijos vistan indecentemente. Yo no entiendo cómo hay mamás que se alegran cuando ven a sus hijitas de 15, 14 añitos vestidas de minifaldas con ombligueras. ¡Ay, tan linda que se ve! Mijita, espere una semanita cuando le venga embarazada y verá tan lindas que se van a ver las dos. ¿Por qué? Porque, claro, si tú pones a tu hija a vestirse como una carnada, no te asustes si un tiburón la muerde. He peleado gravemente con mi cónyuge. Discusiones fuertes, sobre todo que vean los hijos.
He permitido que mis hijos asistan a espectáculos indebidos. Un concierto de reggaetón, por ejemplo. Muchachos, ahora vamos a hablar del reggaetón un poco. He abandonado a mi cónyuge total o parcialmente. He abandonado a mis hijos por irme con otra persona. He trabajado lo suficiente para sostener a mi familia. He dado órdenes contrarias a la dignidad de la persona. O sea, bueno, otra vez. Listo, otra vez. He peleado con mi cónyuge. He abandonado parcial o totalmente a mi cónyuge o a mis hijos. Wilson, y si yo me fui de viaje 15 días, los abandoné. Hombre, sentido común, ¿no? He trabajado lo suficiente para mantener dignamente a mi familia. He ordenado cosas contrarias a la dignidad de la persona. Por ejemplo, ordenarle a una persona, a la empleada del servicio, hacer cosas, tratarla como una basura, pues, ordenar cosas que no van con la dignidad de la persona. Pues, ni digo cosas. Pero no necesariamente cosas sexuales o cosas así. A veces son cosas sucias, a veces son cosas que se le ponen a las personas que uno ve que eso no va con la dignidad de la persona. Trabajos que deberían hacer los animales. Quinto, no matar. He matado a alguien. He intentado matar a alguien. Le he negado asistencia a cualquier persona en peligro, una persona muriéndose y no le he ayudado. He herido gravemente a alguien. He conducido en estado de embriaguez o drogado. He herido a alguien gravemente. Bueno, lo que pasa es que digo varios a la vez para que puedan escribir cada uno con tranquilidad, ¿no? He conducido en estado de embriaguez o bajo los efectos de la droga. He participado indirectamente en la muerte de alguien. Atentos con esta. No he prevenido la muerte de alguien pudiendo hacerlo. No he prevenido la muerte de alguien pudiendo hacerlo. He abortado o he participado de alguna manera en un aborto provocado. He practicado la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Matar a una persona que porque está enfermita ya y no sirve, matarla. Ahora vamos a hablar del aborto. He intentado suicidarme. He cooperado con el suicidio de alguien. O sea, he suicidado a alguien. ¿Qué es esto de cooperar voluntariamente con el suicidio de alguien? Es lo que se llama suicidio asistido. Y eso es una barbaridad. Y eso se está legalizando en Colombia. Es que tú le ayudes a una persona que se suicide. ¿Cómo les parece la bestialidad? ¿Cómo está de patas arriba el país? Otra. He participado en secuestros, actos de terrorismo, etcétera, torturas, amputaciones, mutilaciones, esterilizaciones realizadas a personas inconscientes. He inducido a alguien a pecar. Muchachos, por Dios, anoten. He inducido a alguien a pecar. El que no lo ha hecho, no lo escriba. Desgraciadamente es tan natural, tan común, que nosotros induzcamos a otras personas a pecar. Tan común, que yo creo que difícilmente alguno de acá nos salvaríamos. Atentos. Entonces, desgraciadamente el escándalo es uno de los pecados más comunes. En la manera de vestir, en la manera de hacer las cosas, dando un mal ejemplo,
incitando a otros para que cometan ciertos pecados, dándole bomba a dos personas que están discutiendo, diciéndole a otros, yo no me dejaría hacer eso. Las señoras que se reúnen a las 4 de la tarde los martes en esos algos a criticar de su esposo, a contarse cómo se peen en la noche, cosas horribles. De verdad. Y a decirse, si a mí me la hace, me la pagan. Es que yo no soy boba, no seas boba, que si te la hace, te la... ¿Cuántos corazones de mujeres buenas se han envenenado por víboras en esos desgraciados alguitos de 4 de la tarde? No todos son así, hay unos que son muy buenos. Pero, en general, hay que decir que eso se convierte en una chismoseadera, demostrar la mejor operación, demostrar el mejor carro. Entonces, incitamos permanentemente a otras personas a pecar, por desgracia. Claro, el que escandalice, más le vale atarse se llama una piedra de molino, en su cuello y tirarse a lo profundo del mar, para que se den cuenta lo grave. Escandalón, en griego, significa piedra de tropiezo. Es una piedra con la que la gente se tropezaba. Ser escandaloso es ser piedra para otras personas. Y desgraciadamente, cada vez vamos como en un deterioro moral en cuanto al lenguaje, en cuanto a la manera de hablar, a la manera de tratar a la mujer, a la manera de tratar lo bonito, lo sagrado. Cada vez se vulgariza más y por eso es natural, el reggaetón, el daño que nos ha hecho es aterrador. La cantidad de vulgarización que ha logrado en los adolescentes es que son unos pequeños depravados, niñitos de 12, 13 años diciendo unas barbaridades que uno en la época de uno jamás se le hubiera ocurrido decir ese tipo de cosas. Entonces, eso hay que empezar a cortarlo de raíz, o si no, miren, vamos al colapso moral de la sociedad. Si nosotros no empezamos a moralizar, a hacer las cosas mejor, llegará el momento donde tus hijos, los hijos de nosotros, muchachos, van a ser unos asquerosos depravados el día de mañana, por toda la basura que están recibiendo permanentemente. Entonces, es tiempo de que nosotros comencemos a cuidar el ambiente que nos rodea, y a cuidar a nuestros hijos, y a cuidar por lo menos nuestra familia. ¿Quién como Dios? Le he rendido culto a mi cuerpo. Le he rendido culto a mi cuerpo, es decir, solo gimnasio, la vanidad absoluta. Está bien cuidar el cuerpo, pero rendirle culto es considerarlo un valor absoluto. Considerar que el cuerpo es lo máximo, claro, por encima de cualquier cosa, sí, porque terminas adorando tu propio cuerpo. Está mal. Otra, he abusado de la comida, o sea, he pecado por gula. Otra, he abusado del alcohol, del licor. He comido por gula, me he emborrachado, anótenlo así. He comido por gula. He abusado, me he emborrachado. He abusado de la medicina también. Gente que consume demasiada medicina por todo y terminan siendo adictas a la medicina. He consumido drogas. He traficado con las drogas. He incitado a otros a consumir. Vayan poniendo, muchachos. He consumido drogas. He negociado con drogas. He incitado a otros a consumir. Esos malos amigos, tremendos malos amigos. Personas que le dicen, mira, ¿sabes qué? Yo sé que eso no es de un amigo, pero mire, hermano, si sabes que eso no es de un amigo, entonces ¿por qué me ofreces esa basura que me está destruyendo? He escuchado o usado mensajes subliminales para dominar a las personas. He escuchado música con contenido dañino. Y ahora vamos a hablar del reggaetón. Ahora vamos a dedicarnos al reggaetón, señores. De una vez les voy a hablar de esa porquería. De entrada, el reggaetón, atentos, no sabemos si culturalmente o no sabemos si en sí mismo el ritmo incita a lo sensual de entrada. De entrada. He escuchado música basura, anote así. Ah, sí. Entonces, hermano, tú tienes que empezar a evitar lugares donde la pongan, hijo. Así es la vida. Señores, muchachos, vinimos al retiro espiritual a darnos cuenta en qué estamos. Y es precisamente eso a lo que nos tenemos que enfrentar. Muchachos, miren, hay gente que me dice, Wilson, es que, a ver, lo primero que yo le pregunto a un adolescente cuando me dice que le encanta el reggaetón es, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el reggaetón? No. ¿Está de acuerdo? O sea, ¿a vos te parece que la mujer es una perra, zunga, zorra y todo eso? ¿Y te parece que el hombre es un patán depravado, asqueroso? No. ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. De entrada, si no estás de acuerdo,
Vamos en un primer buen punto. No estamos de acuerdo con la letra. Entonces, ¿cómo es que tú bailas una letra con la que no estás de acuerdo? Entonces me vas a decir, me gusta el ritmo. El ritmo. Ah, ¿te gusta el ritmo? Entonces tú serías capaz de bailar una canción con buen ritmo que diga que tu mamá es una prostituta. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Importa la letra o no importa? No bailas una canción que diga que tu mamá es una prostituta, pero sí baila una canción que dice que tú eres una prostituta. Yo no entiendo. Muchachos, pero escúchenme lo que estoy diciendo, atentos, los necesito serios. Serios y atentos. Quiero que me sigan la lógica de esto. Es que me gusta. Hermano, así te gusta el ritmo. Si tú ves que es una cosa que va contra tus principios, ¿cómo lo bailas? Yo no puedo creer en una persona que me diga, a mí me gusta algo que va contra mis principios. Algo cuya letra va contra mis principios. Entonces se me acerca a mi empresa y me dice, don Wilson, yo quisiera trabajar en su empresa. Y yo le digo, muy bien, cuénteme de esos principios. Hombre, yo tengo unos principios muy buenos. A mí no me gusta robar. Son principios. Ah, muy bien. Pero resulta que si yo veo un computador que me gusta, me dice el empleado, me lo llevo. ¿Qué? ¿Y tus principios es no robar? Sí. Pero si te gusta un computador, ¿te lo llevas? Sí. Entonces, al fin, ¿son tus principios inamovibles o no? Porque si tú eres capaz de sacrificar tus principios por tus gustos, eso es lo que hace uno bailando reggaetón, sacrifico mis principios por mis gustos, me gusta no la letra, me gusta el baile, me gusta el ritmo, por encima de la letra. Si eres capaz de sacrificar tus principios por tus gustos, ni siquiera esto es una cosa de católicos, esto es una cosa de gente coherente, esto es una cosa de gente que por lo menos sea consistente, que por lo menos tenga criterio, es una cosa de buenos seres humanos. No estoy hablando acá ni siquiera de que porque eres católico, no, estoy hablando de personas que son auténticas y coherentes, y la coherencia vale sangre. Entonces, si una persona no es suficientemente coherente, que me dice que no le gusta la letra, pero lo baila, así la letra es una absoluta basura, entonces yo no puedo entender cómo alguien le dará trabajo a esta persona. Es más, no puedo entender cómo alguien se casará con un muchacho de estos. Mi amor, mis principios me dicen que no te debo engañar, pero si me gusta otra vieja, me voy detrás de ella. Al fin, ¿tus principios valen de algo? No. Al fin, ¿de algo sirve que tú tengas principios o no? Porque si no los cumples, no sirve de nada. Entonces, si la letra no es mala y no la baila, ¿qué pasa con el reggaetón? Resulta que el reggaetón se ha contaminado culturalmente tanto de movimientos sensuales, tanto que prácticamente es imposible que una persona escuche reggaetón sin hacer movimientos sensuales. Yo lo he visto, he intentado ver lugares donde supuestamente bailan hasta reggaetón cristiano, con letra cristiana, y los movimientos no dejan de ser sensuales, no dejan de ser movimientos excitantes. Peor todavía, ponerle letra católica a una música que de suyo incita a lo sensual, hablando de Jesús, de la Virgen y haciendo movimientos nada que ver con la fe. Ahí hay que cuidarnos todavía más, pero mañana seguimos hablando del tema. Siguiente. He ayudado a los moribundos a tener una santa muerte. ¿Qué significa eso? Hombre, yo tengo una persona, un familiar que se está muriendo en la casa, llévele un sacerdote, que se confiese, que le apliquen los santos óleos. Otra, siento odio o resentimiento contra alguien. Otra, le he deseado algún mal a alguien. Siento odio o resentimiento contra alguien. Le he deseado algún mal a alguien. He deseado vengarme. He evitado todo conflicto en la medida de mis capacidades. He evitado los conflictos. O soy de los que da bomba. Uy, a mí me hacen eso y yo le pego. Toca mano, toca cara. ¿Cómo? Uno tiene que evitar todo conflicto, muchachos. Evitar todo conflicto y... Entonces, confiésese por dar bomba. Hay que confesarse entonces por dar bomba. Hacer pelear a la gente, muchachos, por Dios, está mal. Ahora, cuando ha sido una bobada, pues, en broma, pero a veces uno se hace pelear a la gente, o sea... ¿Quién como Dios?